Es el final de uno de los casos más sonados de terrorismo ultraderechista en Alemania. El soldado del ejército alemán Franco A. ha sido sentenciado a 5 años y medio de prisión por planear un atentado terrorista haciéndose pasar por refugiado. El tribunal lo considera culpable de haber planificado ataques contra políticos alemanes de alto rango y de posesión ilegal de armas. La Corte está convencida de que el acusado quería llevar a cabo un acto de violencia por motivaciones políticas. En el proceso, los jueces han constatado la ideología nacionalsocialista y ultraderechista del acusado. Pese a que la pena de prisión es menor a los 6 años que solicitaba la fiscal, esta considera la sentencia un gran éxito. Estoy satisfecha con el resultado, pese a que la pena sea menor a la que nosotros demandábamos. Se trata de un éxito importante en la lucha contra el ultraderechismo, el racismo y el antisemitismo en la República Federal de Alemania. El sentenciado ha expresado su arrepentimiento por la tenencia ilegal de armas, pero ha negado haber planeado atentados. Para los manifestantes a las puertas del juzgado no se trata de un caso aislado, sino de un juicio que arroja luz sobre el problema del ultraderechismo en el ejército alemán. Y para muchos precisamente eso siente un nuevo y potente precedente en el terrorismo de ultraderecha en Alemania. Y tenemos a quien ven, a nuestro analista político Emili Vinagre, para abordar más detalles. Emili, ¿qué más nos puedes decir sobre esta sentencia? ¿Cómo puede ir, si es que va a ir la apelación? Bueno, la apelación ya ha anunciado los abogados de la defensa que la van a presentar. Todo indica que el proceso podría alargarse todavía semanas e incluso meses. En todo caso, sobre la condena que hemos conocido hoy, destacar que es ligeramente inferior a lo que solicitaba la Fiscalía, pero que se trata, sin embargo, de un hito en la lucha contra la presencia de elementos de la extrema derecha en las fuerzas de seguridad y, en este caso, concretamente en el ejército alemán. Los jueces consideran probado que el condenado planeaba atentar contra políticos de alto rango, una lista en la que figuraban, entre otros, el entonces ministro de Justicia, Heiko Maas, y que había empezado a realizar tareas de seguimiento también a algunos de esos objetivos, que además se hallaba en posesión ilegal de armamento y munición y que se había creado una identidad falsa, como veíamos, como supuesto refugiado sirio, y que su actuación estaba marcada por un profundo, sobre todo, ultranacionalismo, antisemitismo y animadversión al orden democrático. Lo relevante, sobre todo, es que la sentencia pone en relieve la existencia de un terrorismo de extrema derecha infiltrado en el mismo ejército alemán, que pone en primer plano el peligro para la sociedad y la necesidad de combatirlo y castigarlo. La gran pregunta, Emilia, entonces, ¿hasta qué punto estamos frente a un caso aislado en la Bundeswehr, en el ejército alemán? Está claro que es un caso muy espectacular. Hablamos ni más ni menos que de un oficial del ejército, y lo que resulta más preocupante es que hablamos de alguien que llevaba más de 10 años en el ejército, que había dado muestras en público de ideología extremista de forma pública en numerosas ocasiones, y sin embargo ninguno de los compañeros, tampoco los superiores, tomaron medidas al respecto. Para que nos hagamos una idea, en el año 2014 estuvo en una estancia en una escuela militar. El condenado presentó por escrito una tesis en la que teorizaba sobre un supuesto intento de destruir Occidente a través de la inmigración y de la democracia. Pues bien, no solo no se castigó el texto, sino que se le dio la oportunidad de reescribirlo, y no fue hasta 3 años más tarde que fue detenido por primera vez. Fue a partir de ese momento cuando fue comenzado a ser investigado, pero en definitiva no por iniciativa de los responsables del ejército, sino de la justicia. Parece que va a haber mucho más que hablar en torno a las responsabilidades. Emili Vinagre, muchas gracias.